Bueno, queridos hermanos, vamos a dar comienzo a la lección de esta mañana y para eso vamos a tener una palabra de oración. Le voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, los que puedan. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder estar ahora en tu casa, a pesar de tantas trabas que vienen de afuera, Señor, y muchas veces de adentro, que nos impiden acercarnos hasta tu casa. Tú nos diste la victoria para poder estar aquí. Queremos rogarte que tú nos ayudes para poder aprovechar, Señor, este regalo que nos diste. También te damos gracias por aquellos hermanos que se han podido conectar desde sus hogares, para que también el enemigo no quiera robarse la simiente que en esta mañana queremos sembrar. Te rogamos, Señor, que tú puedas obrar libremente entre nosotros, que puedas encontrar corazones sinceros, corazones dóciles para escuchar tu voz, empezando por mí, Señor, para que me puedas usar y que puedas llevar, Señor, toda mi carnalidad que no sirve para nada a la cruz. Gracias te damos por todo, bendice a las demás clases, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, queridos. La lección de esta mañana, como hemos leído en el libro de los Hechos, capítulo 9, se denomina la resurrección de Tabita, o Tabita. Y como pueden ver, el capítulo 9 de los Hechos introduce un personaje o una persona que se había nombrado poco hasta ahora y de manera negativa, podríamos decir. Lo podemos leer ahí arriba en el título de la página 142. ¿Quién es? A la persona que se nombra Saulo. Saulo era un fariseo que, al igual que la mayoría de los fariseos que vivieron en los tiempos del Señor Jesús y en los tiempos en los cuales ahora estamos estudiando de la iglesia, de los comienzos de la iglesia, era una persona que aborrecía a los cristianos, aborrecía a todo lo que tenga que ver con la iglesia del Señor y se dedicaba, voy a ponerme esto así no tengo que levantar tanto la voz por los ventiladores. Se dedicaba entonces a perseguir a los cristianos. De Saulo, que después cuando se convierte pasó a llamarse Pablo, podríamos establecer y hablar muchas lecciones. ¿Lo puedes bajar un poquito? Ahí el que dice 2. Abajo a la derecha. De Saulo entonces podríamos hablar muchísimo. Es una historia que comienza acá, una historia que comienza no porque él haya nacido en ese momento, sino que, pero espiritualmente sí, nació en ese momento, en este capítulo 9, y comienza el ministerio de uno de los apóstoles y de los siervos del Señor más importantes que hubo, al punto tal que escribió casi todo el Nuevo Testamento, Pablo. Lo vimos el año pasado cuando estudiamos la carta a los Corintios. Vemos entonces cómo el libro de los Hechos empieza a mezclar historias, pero nosotros ahora estamos estudiando la vida de ¿quién? De Pedro. Vemos cómo Pablo aparece, pero también Pedro va desarrollando su ministerio tan importante y tan precioso que el Señor le confirió para que desarrolle. Y es así como el escritor del libro de los Hechos, ¿alguien sabe cómo se llama el escritor del libro de los Hechos? ¿Quién escribió este libro? ¿Cómo? Lucas. El mismo que escribió el Evangelio de Lucas es el que escribió esta carta o este libro de los Hechos de los Apóstoles,
donde dejó narrado todo lo que fue pasando con la iglesia desde el principio hasta prácticamente los primeros 60 años o 70 años después del nacimiento del Señor Jesús. Y Lucas ya nos encuentra o nos menciona cómo desde que se formó la iglesia en Pentecostés comenzaron lo que nosotros podríamos denominar problemas. ¿Se acuerdan que ni bien empezaron a predicar acerca del Señor Jesucristo y de la resurrección del mismo, aparecieron los fariseos, aparecieron los saduceos, apareció el Sanedrín, que era el consejo de los ancianos, y en todas esas oportunidades lo que hicieron fue amedrentar, amonestar a los apóstoles para que se callen la boca. Al principio eran amonestaciones verbales, después pasaron a acciones más severas como mandarlos a la cárcel, después ya fueron un poco más lejos y los azotaron. Pudimos ver cómo recibieron azotes para que se callen, y la respuesta siempre de los apóstoles ¿cuál era? Cuando ellos le decían no hablen más de este hombre, no hablen más de esta doctrina, ¿cómo respondían los apóstoles ante esas amonestaciones? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si hay algo que vimos en estas clases, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, es que todas las cosas que Dios permite, todas las cosas que Dios prepara, aun cuando nosotros no las entendamos o no las podamos ver con claridad, obran a bien. Hay un texto que dice que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y decíamos, ¿no?, en el panorama completo, quizás los apóstoles no lo veían, y a veces a nosotros, teniendo la Biblia en la mano y teniendo todo el panorama completo, no lo podemos ver con claridad. Para Dios sí, Dios tiene un propósito para cada siervo de Él, tiene un propósito para cada hijo, tiene un propósito para la iglesia, ya sea la iglesia local, por ejemplo la iglesia de San José, la iglesia de Quilmes, la iglesia de La Plata, o la iglesia, que es la iglesia universal, o sea, la que está en el mundo, todos los creyentes que están en el mundo. Siempre hay propósitos de Dios. Y todas estas persecuciones que vivió la iglesia en los primeros años, los primeros 3 o 4 años, sirvieron con un propósito mayor, que también se explicó, hoy lo vamos a repetir, pero quizás ustedes me pueden ayudar recordando. ¿Para qué sirvieron esas persecuciones que tuvo la iglesia al principio? ¿Qué propósito de Dios hubo detrás de esas persecuciones en las cuales los hermanos que se habían convertido y que estaban en Jerusalén tuvieron que recibir estas persecuciones? ¿Algunos se acuerdan? Ahí está. Los dos hermanos respondieron, ¿no? El Señor Jesús, ¿cómo les había dicho? Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo podemos leer para que nos quede. Siempre es importante leer la Biblia, porque es ahí donde se nos va fijando en el alma y en el espíritu la palabra de Dios, no solo en la mente. Marcos 16. Es fácil de recordar esta cita porque es Marcos 16. Acá pusieron 16. Marcos 16:15. ¿Cómo dice? ¿Quién lo puede leer? Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Esa era la misión fundamental que tenía en ese momento, pero que también tiene ahora la iglesia de Jesucristo. Y no hay vuelta que darle, no hay otra explicación. Alguno va a decir, bueno, pero hay que ayudar a los pobres, hay que ayudar a los enfermos, hay que ayudar a los necesitados, hay que ayudar a los políticos, hay que ayudar a los reyes. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Porque el Señor Jesús vino a salvar, a rescatar y a salvar lo que se había perdido, que somos todos, todo el mundo. Luego el Señor asciende a los cielos, deja la iglesia y le da la misma misión para la cual Él había venido. Y lo dice bien claro el versículo 16. El que creyere
y fuere bautizado en señal de lo que creyó, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y si vamos al libro de los Hechos, el primer capítulo, ¿cómo dice el versículo 8? Hechos 1:8. Acá está más claro todavía. Me seréis testigos. Hay un libro que se enseña en la escuela bíblica, pero que sirve para todos los creyentes, que se llama así, Me seréis testigos. Tratado de evangelismo personal. Un libro muy precioso que escribió también el autor de estos estudios, que se llamaba Juan Pedro Marino, el pastor, que ya está con el Señor, y que enseña a todos los creyentes, no solo a los hermanos que se paran adelante a predicar, cómo acercarse a las almas, predicarles el Evangelio. Y es muy lindo porque trata con casi todas las clases de personas con las cuales nosotros nos podemos encontrar. Ateos, alguien que cree en otra religión, gente que cree pero que no entiende el Evangelio, gente que rechaza abiertamente el Evangelio de Cristo porque entiende que se puede salvar por ser una buena persona, gente que ni siquiera sabe que se tiene que salvar. Hay muchos de esos. Yo no sabía que estoy condenado y perdido a la perdición o a la condenación eterna. Entonces, me seréis testigos. Y acá lo dice bien claro, ¿no? Hasta lo último de la tierra. Los hermanos que se convirtieron, los primeros creyentes, habitaban en Jerusalén, que era la capital de Israel, y esa felicidad que tenían, ese gozo que tenían de estar todos juntos, de estar unánimes, de estar con los discípulos, de escuchar en boca de los apóstoles las enseñanzas del Señor Jesús, las anécdotas. Muchos de ellos quizás no lo conocieron al Señor Jesús, pero ahora estaban escuchando a Pedro, a Juan, a los otros apóstoles que les decían, nosotros estuvimos con Cristo, Cristo hizo esto, Cristo hizo lo otro. Es algo muy hermoso, algo que a cada uno de nosotros nos gusta. Por ejemplo, cuando se hacen los campamentos, queremos que el campamento siga. Si no fuese por el cansancio físico que muchas veces acarrea, por lo menos cuando somos jóvenes o adolescentes, queremos que el campamento sea de 2 semanas por lo menos. Ese es el gozo que da la comunión espiritual y el gozo de recibir la palabra, de estar aislado de las cosas del mundo, de los problemas que hay en el hogar. Lo mismo les pasaba a estos hermanos, pero en esa comodidad que tenían, en ese gozo que tenían, estaban olvidándose del mandamiento del Señor, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por eso es que acontecen entonces estas persecuciones, donde todos son esparcidos, y como vimos la semana pasada, el Evangelio llega también a Samaria. El capítulo 8, versículo 1 del libro de los Hechos, al final del capítulo, no podemos leerlo todo, dice: y Saulo consentía en la muerte de Esteban, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, quiere decir que no quedó ninguno, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ese hecho que se narra acá en el capítulo 8, implicó que el Evangelio llegue a Samaria, pero también a otras regiones. Nosotros, cuando leímos ahora en el capítulo 9, se mencionaron por lo menos 2 ciudades. A ver si alguno pudo prestar atención. Primero en el versículo 31, ¿qué dice? Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. En el 32, ¿qué dice? Y aconteció que Pedro, andando a todos, vino también a los santos que
y después el 36. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita. Hasta ahí nomás. Tenemos Judea. Judea no era Jerusalén, sino la provincia en donde estaba Jerusalén. Ya habían salido de Jerusalén y estaban en la provincia. Después menciona Galilea. Galilea, ¿qué lugar era de Israel? No entiendo. El norte de Israel. ¿Quién había salido de Galilea? ¿O quiénes habían salido de Galilea? Los pescadores, Pedro, Juan, Jacobo. ¿Se acuerdan que siempre damos el ejemplo como que si de Córdoba viniesen a predicar el Evangelio acá a Jerusalén? Bueno, ellos eran los provincianos de Galilea y el Evangelio ahora vuelve a esas regiones. Y también nos dice Samaria, que se habló la semana pasada. Samaria, que era un pueblo que ya para los mismos judíos eran extranjeros. Luego menciona en el versículo 35 Lida y Sarona, que eran regiones que también pertenecían a Judea, eran ciudades que estaban ahí cerca, pero pertenecían a Israel, y también Jope, que Jope estaba separado de lo que es Jerusalén a 60 kilómetros, dice el estudio. O sea, eran regiones más largas, era como que de acá nos vayamos hasta pasando La Plata, para dar un ejemplo, ¿no? 60 kilómetros. Entonces vemos cómo el Evangelio se expandía, pero no solo que se llevaba la palabra de Dios y se predicaba, sino que se formaban iglesias. Esto es lo importante. Había en cada casa donde llegaba la palabra de Dios un hogar que abría sus puertas y pasaba a ser una iglesia en Jope, una iglesia en Lida, una iglesia en Sarona. Eran todas las iglesias de la región. Vemos cómo el Espíritu Santo, promoviendo a través de estas persecuciones, el final era otro, que nosotros ahora lo vemos, podríamos decirlo como una frase vulgar que se dice, ¿no? Con el diario de ¿qué? Con el diario del lunes o el diario de mañana. Nosotros ahora tenemos el panorama completo y podemos ver cómo hubo personas que se convirtieron en estos lugares y abrieron sus puertas para que se formen iglesias. Y entonces ahí hubo un momento muy lindo que lo narra lo narra Lucas en el 31, que lo leyó recién Fernando, con una característica muy preciosa. Por un lado dice que las iglesias en ese entonces, ¿qué tenían? Versículo 31. Paz. Nosotros estamos acostumbrados ahora, en el 2022, acá en Argentina, podemos decir que tenemos un periodo, un tiempo de ¿qué? De paz. No hay nadie que se pare en la puerta y que nos impida congregarnos, que nos impida predicar la palabra, hablar de Jesucristo. Hay lugares en el mundo, ahora por ejemplo donde se va a jugar el Mundial, donde estas cosas están prohibidas, donde hay un montón de prohibiciones en nombre de otras religiones y de otras costumbres. Entonces la mayoría de los hermanos nuestros que están allá o que están en otras regiones como en África o en China o en lugares así, en Corea del Norte, en la India, no tienen la misma paz, por lo menos en este sentido de las persecuciones que nosotros tenemos. Lo más parecido a una restricción la tuvimos en el 2020, ¿o no? ¿Qué nos pasó en el 2020? Nos tuvimos que quedar en casa y no podía haber juntadas o congregaciones públicas a causa de que el Estado dijo no puede haber reuniones públicas. Y muchos lo entendimos como una señal del Señor, un llamado de atención del Señor, en especial para los que no les interesaba estar en la iglesia cuando se podía. Y ahora que no se puede, por lo menos los que extrañábamos la casa lo sentimos como un llamado de atención del Señor. Cuando podías estar en la casa del Señor no estabas, bueno, ahora no se puede. Gracias a Dios que eso se revirtió y que poco a poco pudimos volver con las burbujas, separando los asientos, con los barbijos. Bueno,
Todas esas cosas nos tienen que mostrar que quizás de un día para el otro el Señor permite estas cosas, más sabiendo que estamos acercándonos a los últimos tiempos. Y los últimos tiempos están caracterizados por el desprecio masivo del mundo hacia las cosas del Señor y hacia los hijos de Dios. Porque la realidad es esa, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento lo deja bien claro, que cada vez vamos a ser más aborrecidos, cada vez vamos a ser más despreciados. El Señor Jesús lo dijo ahí en Juan 15, que si a mí me aborrecieron, ¿cuánto más a vosotros? Entonces tenemos que estar alertas y tenemos que aprovechar también las oportunidades que nos da el Señor. Como decía hoy en la oración, nos dio la oportunidad de estar acá, no desaprovechemos estas bendiciones que el Señor nos quiere dar. Este periodo de paz, entonces, también el hermano que escribió los estudios lo adjudica a un periodo histórico, que uno puede agarrar un libro de historia y leerlo, que pasó que los judíos, que eran los que odiaban a la iglesia, no el pueblo en sí, sino los líderes religiosos, los saduceos, los fariseos que ya venimos estudiando, se encontraron con un problema externo en ese momento histórico que hizo que dejen de prestarle atención a los cristianos, dejen de prestarle atención a la iglesia por un momento por lo menos, y se pongan a ver un problema externo que había aparecido en el país. Ese problema externo venía de parte de Roma. Recordemos que en esa época el Imperio Romano gobernaba todo el mundo, por lo menos toda la parte que se conocía en ese entonces. Roma era el verdadero gobernante de todo lo que leímos acá, ¿no? De Samaria, de Jerusalén, de Galilea. Y en Roma había emperadores. Los emperadores iban y venían, muchas veces porque se morían en la guerra, muchas veces porque los derrocaban, otras veces porque los asesinaban, a veces los asesinaban su propia familia o sus esposas o sus hijos. El emperador romano de ese momento se llamaba Calígula, que fue un emperador que estuvo muy poco tiempo, solamente estuvo 4 años gobernando en Roma. Pero fue uno de los emperadores más nefastos y malvados que hubo, y también más diabólicos, porque fue el primero de los emperadores que se hizo llamar a sí mismo como un dios. Entonces empezó a instaurar en todo el Imperio Romano a sacar estatuas de otros dioses paganos y a poner estatuas de él mismo. Y cuando llegó a la región de Judea, donde estaba el templo de Israel y donde estaban los judíos, encontró una resistencia muy férrea. Estos judíos que estaban en el templo, ya vimos lo que eran realmente, ¿no? De apariencia eran unos religiosos bárbaros y ellos querían conservar esa apariencia. El Señor Jesús, vimos cómo los denunció, los trató de hipócritas. Pero cuando vinieron estos romanos a querer imponer el culto a Calígula, se toparon con una gran resistencia del pueblo de Israel. Dice el diccionario que cuando Calígula se dio cuenta de que tenía esa resistencia en Israel, envió a uno de sus soldados más importantes y junto con 10.000 soldados romanos, para que vayan e impongan en Israel el culto al emperador. Dice que todos los judíos fueron al puerto a esperar a ese soldado, a ese capitán, y le dijeron: acá no van a poner ningún culto a ningún emperador porque eso es un sacrilegio y está en contra de la ley de Moisés. Dice que el capitán les dijo: bueno, entonces van a dar su vida por la ley de Moisés. Y todo el pueblo de Israel, judío, que no era cristiano, dice que ofrecieron su cuello y dijeron: sí, estamos dispuestos a morir todos con tal de que esto no pase. Bueno, todo ese tumulto que pasó en Israel hizo que se desvíe el ataque de los judíos hacia la iglesia, porque estaban concentrados en otra cosa. Es como cuando en un hormiguero alguien va y lo patea, entonces todas las hormigas van y atacan ahí. ¿Quién estaba atrás de todo ese movimiento? Para que la iglesia tuviese paz, como dice acá.
¿Quién es el que estaba detrás de todo eso? ¿Cómo? El Espíritu Santo, Dios. Por eso, al que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. El Señor permitió que haya este tumulto, después cesó recién cuando Calígula murió asesinado y se terminó todo eso por un tiempo por lo menos. Después en el año 70, bueno, sabemos que vino el Imperio Romano y destruyó por completo a Jerusalén. Pero acá estamos más o menos en el año 35, 36 después de Cristo. Eso provocó entonces esta paz, por lo menos momentánea, y que nos muestra una característica muy hermosa de las iglesias de aquel entonces. ¿Qué característica dice el versículo 31? Eran edificadas andando en el temor ¿de quién? Del Señor. Eran edificadas. Fundamental que una iglesia sea edificada. Porque una cosa es que una persona se convierta al Evangelio y pasa a formar parte de la iglesia del Señor, pero después el Señor desea que esas personas, esas almas, empiecen a edificarse. Es muy triste ver una iglesia que está llena de hijos de Dios, pero que está estancada, que paró su crecimiento. Siempre la hermana Siria Di Pardo daba el ejemplo de un niño cuando nace, es precioso. Lo vemos, lo amamos, nos da ternura. ¿Qué pasa cuando ese nene no está creciendo? Cuando se va quedando chiquito. A nosotros nos pasó con Anabel y con Josías. Se alimentaba, pero no subía de peso. Y ustedes no sé si se acuerdan, pero era una cosita chiquitita, muy flaquita. Y entonces nos preocupó, y le preocupó a los médicos. Lo mismo le pasa al Señor con la iglesia. Él nos da el nuevo nacimiento, nos da, produce en nosotros la engendración de la nueva criatura, pero ahora desea el Espíritu Santo que esa criatura crezca y que la iglesia, como de un edificio espiritual, sea edificada. Y la clave para ser edificada está acá, andando en el temor del Señor. Salomón decía que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. El principio de ser sabios, y de ser sabios espiritualmente hablando, es temer a Dios. Y temer a Dios implica tantas cosas, pero podríamos resumirlo en desear obedecerlo y desear no contradecirlo, desear no pecar. Ese es el temor que hace crecer a una iglesia. Y también nos dice que el consuelo, dice, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. La palabra consuelo que aparece acá es la misma que en otros textos se menciona como exhortación. Son lo mismo, exhortación y consuelo. ¿Y se acuerdan qué quiere decir de exhortación, que se lo explica tantas veces? ¿Cómo se explica la palabra exhortación? Que no es retar, que no es corregir. ¿Alguno lo recuerda? ¿Fer? Ponerse al lado del otro y consolarlo, ayudarlo, hablarle, decirle yo te entiendo, quizás no pasé por lo mismo, pero somos los dos iguales en definitiva, porque todas las personas somos iguales y todos necesitamos al Señor, primero para salvación, pero también para salir adelante en las pruebas que tengamos. Eso es la consolación. Y esa era la tarea del Espíritu Santo. ¿Cómo el Señor lo denomina al Espíritu Santo cuando ora? En la oración de San Juan 17. El Consolador. El Consolador, el que vino a consolar, el que vino también a exhortar, el que vino a predicar. Y con consuelo del Espíritu Santo, las iglesias, habla en plural, eran multiplicadas. Y ahora sí aparece en el versículo 32 el apóstol Pedro, cumpliendo no solo el rol de evangelizador. ¿El evangelizador quién es? El que lleva la palabra de Dios y evangeliza.
A Pedro le fueron dadas las llaves del reino en el sentido de que él abrió las puertas de la iglesia en Pentecostés, las abrió en Samaria, pero ahora es algo muy precioso, que también es una lección muy hermosa para todos aquellos que quieren servir al Señor. Que una vez que se abre una puerta, se abre un hogar, se abre una obra, hay que atenderla. Eso lo dice siempre el pastor Daniel. Es muy fácil ir, predicar, formar una iglesia, pero después puede pasar que nos desentendemos de esa obra. Y acá lo que hacía Pedro también es una lección, que el misionero que escribió este libreto dice, tenemos que siempre volver al libro de los Hechos y ver cómo eran las iglesias, cómo eran las prácticas y cómo eran las doctrinas. En este caso vemos que Pedro, ¿qué hacía? Y aconteció que Pedro, ¿qué? Andándolos a todos. Y no es que pasaba, saludaba, se quedaba un par de días, comía con los hermanos, charlaba. Esa palabra andándolos implica atender las necesidades de la iglesia, ver cómo está creciendo la iglesia, fijarse, atender si hay errores doctrinales. Implica muchísimas cosas. Esos son los dones de los evangelistas misioneros, que no todos los tienen. El Señor, el Espíritu Santo, reparte los dones como quiere. Pedro tenía estos dones preciosos también, de evangelista misionero. Y entonces andaba por las regiones y visitaba a los santos que habitaban en Lida. Y yo les pregunto, ¿a qué se refiere cuando dice acá? A los santos. ¿Quiénes eran los santos? San Pedro, San Judas, San Mateo, San Marcos, todos esos que vemos muchas veces que tienen una aureola acá. ¿A eso se refiere cuando dice acá que visitaba a los santos? A los convertidos. Eso es algo que tenemos que ya saber y tenemos que recordar. Cada vez que el Nuevo Testamento menciona a los santos, no está hablando de lo que después la Iglesia Católica tomó como patronos y como ejemplos para después venerar o ser devotos, sino que cuando la Biblia habla de santos, está refiriéndose a todas las personas que se convirtieron a Cristo. Ya sea un esclavo, acá vamos a ver un curtidor de cueros, o lo que sea, a lo que se dedique, pasa a ser un santo, un escogido de Dios. Y santo quiere decir apartado. Dios, cuando nos salva, nos aparta del mundo y también nos aparta de la condenación que acarrea al mundo que rechaza al Señor. Pedro entonces fue visitando a todos los santos. Y nos dice que se halló con un hombre, un hermano en Cristo, que se llamaba Eneas, que estaba hace 8 años paralítico en cama. Y entonces Pedro, en el nombre del Señor Jesús, hizo uso de un don que tenía Pedro, que también ya lo hemos visto. ¿Cuál era el don que tenía Pedro, aparte de ser evangelista misionero? Lo vimos unos capítulos atrás, cuando Pedro y Juan salían del templo. El don de la sanidad, que también lo explicamos en ese momento, pero lo tenemos que recordar ahora. Era un don que tenía Pedro, no lo tenían otros hermanos, o quizás sí, pero son dones muy particulares que el Espíritu Santo daba. Pedro en este caso tenía el don de la sanidad. A otros hermanos les dio otros dones. A algunos les dio el don de discernir espíritus, al otro de la profecía, al otro el don de lenguas. Lo hemos estudiado con mucho detenimiento, ¿no? Pedro tenía el don de la sanidad y lo usaba, porque se lo dio el Espíritu Santo para que lo use. Y cuando nosotros tenemos un don y no lo usamos, estamos siendo desobedientes al Señor. Y entonces Pedro, si no usaba ese don que el Señor le dio, estaría siendo contradictorio consigo mismo cuando dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Parte de obedecer a Dios era usar los dones que Él le daba. Parte de obedecer nosotros a Dios es descubrir los dones que tenemos y ponerlos en uso, porque son de bendición para la iglesia, para los santos, para edificación de la iglesia, dice en otro texto. Pedro usó su don
de sanidad. Y en el nombre de Jesucristo le dijo: levántate y hazte tu cama, y luego se levantó. Y miren lo que provocó esto. Y viéronle todos los que habitaban en Lida y Sonora, los cuales se convirtieron al Señor. No solo que ayudó a un hermano que estaba paralítico hace 8 años, sino que provocó que muchos crean en el Señor Jesús. Entonces, como vemos, todas las cosas ayudan a bien. Luego nos viene la historia de esta hermana que se llamaba Tabita, que acá dice que si lo declaras quiere decir Dorcas. Y yo le decía a Ana, bueno, ¿pero qué quiere decir Dorcas? Bueno, Dorcas es una palabra griega y Tabita o Tabita es una palabra en arameo o en hebreo y quiere decir gacela. Y una gacela, un animal, es un ciervo que generalmente es dócil y se lo asocia con cosas buenas, ¿no? Así como hay animales que se los asocia con la furia o con la bravura o con las cosas inmundas también. Para cada cosa hay un ejemplo de un animal. La gacela, en este caso, nos habla de alegría o docilidad, también de agilidad. Nos dice acá el relato que era una hermana que estaba siempre predispuesta a servir, a ayudar, a colaborar. Y esas eran las características de esta hermana, que tuvo que pasar por una prueba también. En este caso, el Señor le quitó la vida, porque nos dice acá: aconteció en aquellos días, en el versículo 37, que enfermando murió, la cual después de lavada, era una costumbre de los judíos, ¿no es cierto? Lo hicieron con el Señor Jesús. La ungen, la lavan y la pusieron en una sala para que haya un periodo de duelo o de velatorio. Y como Lida estaba cerca de Jope, recordemos que Pedro estaba en Lida, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no te detengas en venir hasta nosotros. Y Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y llegado que hubo, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. 2 cosas. ¿Dónde estaba Pedro? Lo dice acá. Estaba en Lida. ¿Quiénes vinieron a buscarlo a Lida? Algunos hombres, ¿no? Suponemos que eran hermanos en Cristo. Yo pienso, o también lo dice el estudio igual, ¿no? ¿Para qué lo fueron a buscar a Pedro? ¿Qué se les ocurre? O sea, ya tenemos el relato, ¿no? Pero ya la fama de Pedro había llegado a muchos lugares. Pedro era un hermano que tenía el don de la sanidad. Pero ahora ella no estaba enferma, estaba muerta. Y sin embargo, lo fueron a buscar igual. Y con premura: no te detengas en venir hasta nosotros. Estaba viendo en el mapa que entre Lida y Jope, que era la ciudad donde vivía y murió Tabita, había más o menos 13 kilómetros. Para que tengamos una noción, es como ir de acá hasta Constitución. A pie son más o menos 4 horas caminando, 3 o 4 horas. Se vinieron desde allá, llegaron hasta donde estaba Pedro, y Pedro se fue allá. Qué premura también la de Pedro, que le hubiese dicho: bueno, pero ya se murió, ya está. En el relato paralelo que el hermano nos hace leer, nos hace ver la resurrección de Lázaro, de la hija de Lázaro, y también de la hija de Jairo y de Lázaro. ¿Qué pasó con esas 2 personas? Le resucitaron, ¿no? La hija de Jairo ya estaba muerta, el Señor fue igual. Incluso dice que el Señor Jesús dejó pasar el tiempo. Y con Jairo pasó lo mismo, que era hermano de Marta y de María, para mostrar ese poder. Y en esas 2 oportunidades el que estuvo presente, ¿quién fue? Pedro, Jacobo y Juan. Y estuvo presente Pedro. Y entonces, cuando le vinieron a decir: se murió Tabita, Pedro dijo: bueno, vamos. Y se habrá encomendado a las manos del Señor.
Y durante esas 4 horas que le llevaba a ir desde Lida hasta Jope, habrá orado. Y cuando llegó se acordó del método del Señor. ¿Y qué hizo? Versículo 40. ¿Qué dice el 40? Qué precioso, ¿no? Los echó a todos. El Señor Jesús, cuando resucitó a la hija de Jairo, también, váyanse todos los que están llorando, todos los que no tienen fe, dejó solamente al padre, a la madre de la nena y a estos 3 discípulos. Acá Pedro hizo lo mismo, nada más que a diferencia de ellos, Pedro se puso de rodillas. ¿En señal de qué? ¿De qué sirven las rodillas? ¿Para qué están las rodillas en los creyentes? Que muchas veces no las usamos, ¿no? Debo confesar que sí, y que es algo bíblico, y que es algo que hay que practicarlo también. Yo me pongo de ejemplo negativo. Estoy muy acostumbrado a orar sentado. El Señor nos dice que hay que arrodillarse. Por eso nos arrodillamos los martes acá en la reunión de oración. Es una práctica que es muy hermosa y que el Señor también lo ve. Pedro oró de rodillas. Y el Señor lo escuchó, porque si no Tabita seguiría muerta. Y le dio la mano y levantóla, y ahí llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio a toda Jope y creyeron muchos en el Señor. Otra vez, el propósito de la resurrección de esta chica o de esta hermana, ¿cuál era? Que las personas se convirtieran. Si detrás de cada obra de Cristo o de la Iglesia no está el fin que es con lo que empezamos hablando hoy la lección, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese es el propósito de la Iglesia y no nos debemos confundir nunca. Acá, aún estas cosas que fueron extraordinarias y que fueron dones señales, solamente en la Biblia nos relata de Pedro y después en los Hechos 20 habla de Pablo, que también resucitó a un joven que se había quedado dormido en una reunión. El joven dice que estaba sentado en una ventana en un 3er piso y cayó dormido y murió. Ahí Pablo dice que se acostó sobre el cuerpo como había hecho Elías y volvió su alma al cuerpo. Estos 2 siervos del Señor, por lo menos lo que está registrado acá en la palabra de Dios, tuvieron ese poder de parte del Espíritu Santo de traer un alma a un cuerpo, de resucitar. Pero lo importante siempre es esto, lo que dice acá: y creyeron muchos en el Señor. Y por último, este versículo 43 también es importante porque sigue hablando de Pedro y de cómo el Señor había obrado en el corazón de Pedro y cómo el Señor lo seguía preparando a Pedro. Pedro no estaba acabado, no estaba consagrado todavía, tenía que seguir aprendiendo muchas cosas. Y en este caso, ¿qué dice? Y aconteció, Pedro, que se quedó muchos días, ¿en dónde? En Jope, en casa de un cierto Simón. ¿Y el oficio de Simón cuál era? Curtidor. ¿Qué es un curtidor? Que trabaja en cuero, ¿no? Nosotros ahí en el barrio tenemos uno que trabajaba con el cuero. Y para los judíos ese trabajo era un trabajo desagradable, era un trabajo menospreciable, porque tenían que estar en contacto con la sangre, con la muerte. Era un trabajo inmundo. Había que hacerlo, pero un judío que se precie como tal hasta rechazaba a esa clase de personas. Lo vemos en los fariseos, ¿no? Que se alejaban de todos y consideraban a mucha gente pecadora. Acá nos dice que Pedro se quedó muchos días en casa de este hombre, que seguramente se convirtió o que ya era convertido. ¿Y cuánto habrán aprendido el uno del otro, no? Pedro practicando la humildad, la paciencia, la mansedumbre, la misericordia y rebajándose, podríamos decirlo, aunque Pedro no se tenía que rebajar porque era igual que el otro, para amar a las almas. Una gran lección de todo siervo también. No ponerse por arriba
de las almas nunca, porque el Señor nos rescató a todos por igual. Y luego ahí es donde Pedro también aprendería la lección que vamos a ver el domingo que viene. Fíjense cómo se titula. ¿Visiones de quién? De Cornelio y Pedro. Acá aparece el primer gentil que se convierte al Evangelio. Porque hasta ahora habíamos visto que era Jerusalén, Judea, Samaria. Todo podríamos decir israelitas. Jope eran israelitas, Lida eran israelitas. Y ahora el Señor lo está preparando espiritualmente a Pedro para que vaya y abra con las puertas que le dejó el Señor, con las llaves que le dejó el Señor, el Evangelio a los gentiles. Así que preciosas lecciones que nos deja Pedro en esta mañana para que nosotros, en la medida de lo posible, tratemos de imitar. Como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Bueno, nosotros también tenemos que ser imitadores de Pedro. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.